de cómo es arriba, es abajo y cómo es adentro, es afuera. Pero antes de eso voy a permitirme comentarles algo que en lo particular me parece muy interesante, al menos como estudiante de metafísica, como diría Connie Méndez, el descubrimiento sensacional que va en cuestión de este tema, que es esta la presencia yo soy, es la presencia de Dios individualizada. Ya hemos platicado alrededor del seminario qué es lo que realmente somos. Este monito, siempre visualizarlo en llama violeta para transmutar, consumir y disolver toda situación discordante o mal karma, o la personalidad, ¿verdad? Que tenemos, que vamos a hablar ahorita de la personalidad, y que es el alma y el espíritu. Entonces, esta presencia divina y perfecta, y que contiene las cualidades divinas de Dios, todo lo bueno, todo lo perfecto, y como hablaron de la ley de suministro, todo lo que trabajemos, si trabajamos para una casa, para tener un coche, un negocio, o simplemente para estos trabajos internos, esta es nuestra casa del tesoro. Todo se guarda. Y hay algo muy interesante en esto, donde dice Connie Méndez, yo no veo que estemos conectados a la luz. Esta pantalla, esta luz, todo está conectado, ¿verdad? A una fuente eléctrica. Nosotros no, sí. O cuando de repente, préstame tu cable de USB para cargarme. No, ¿verdad? O tampoco estamos plantados en la tierra como un árbol. Entonces, como diría la pregunta es, ¿de dónde recibimos esta energía? ¿Cómo es que recibimos esta energía? ¿Y de dónde proviene esta gran energía? ¿Alguien tiene alguna? Porque todo se hizo por energía. Todo está hecho con energía. ¿Y de dónde proviene esta energía? Del sol. ¿Del sol? De la chispa divina. Del sol, del gran sol espiritual o del gran sol espiritual central, que al final de cuentas es, aquí va lo interesante, que es Dios, en términos generales, es la energía de Dios que se nos suministra a través de nuestra presencia y llega en nuestro cordón plateado. Esto es una cuestión de meditar, porque ¿cuánto tiempo recibimos la energía? ¿Un minuto? ¿Un segundo? Siempre a cada momento, a cada milésima de segundo. Entonces estamos recibiendo la energía de Dios, que antes era un tubo de luz, pero por el mal uso de la energía, que creo que sería un tema para un otro seminario, todo esto, este tema que quiero llevarlos a un punto, se acortó por el mal uso de la energía. Entonces ese cordón plateado, al final de cuentas, nos está suministrando. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Llega a nuestro corazón, se ancla. Tiene todo un proceso, que repito, ese sería un tema para otro seminario, pero a lo que quiero llegar es que la energía llega a tu corazón, a tu fuente, ahí se ancla. De hecho, llega primero a la mente, ¿verdad? Al chakra de la mente, de los pensamientos, qué es lo que pensamos, luego los sentimientos, luego lo que decretamos y lo que estamos accionando. Pero esta energía llega y, como hemos visto, enciende las tres llamas la llama triple, que es rayo o fuego azul, fuego dorado y fuego rosa, que en términos religiosos sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O en términos más terrenales, el Padre, la Madre y el Hijo. Al final de cuentas tenemos el poder creativo, o mejor dicho de otra manera, el poder co-creador. Es decir, que podemos crear, ¿qué es lo que quieren? Dinero, buenas amistades, belleza, éxito, y que tenemos que ser conscientes que la energía de Dios se nos está suministrando a cada instante y a cada momento. Y la pregunta ahora es, ¿qué estamos haciendo con esa energía? Porque llega la energía incalificada, es pura, pero ya depende de nosotros lo que lo estamos calificando, si para positivo o para negativo. Y por ley de causa y efecto, si es algo negativo, si es causa negativa, los efectos serán negativos. Si es algo positivo, eso se va a regresar en positivo. Y aquí está, como es adentro, es afuera. Una persona ordenada tiene su casa ordenada.
Su vestir, ordenado. Se perfuma, se embellece. Sus mascotas. Pero si no, se nota. Como es adentro, es afuera. Y no es una cuestión de crítica, es una cuestión de hacer una observación que hacemos hasta nuestros zapatos, nuestro peinado, el perfume, cómo andamos por dentro y es lo que se manifiesta. Para poder observar a una persona cómo anda, dice Connie Méndez, de hecho es fácil de observar lo que una persona, cómo está su emoción, su pensamiento y demás. Pero esto es un ejemplo y que de repente a veces no lo consideramos y que debemos de saber qué estamos haciendo con la energía de Dios. Y esto nos trae una tranquilidad espiritual, lo dice Rubén Cedeño, donde nos menciona, es importante aquietar la envoltura física para hacer que el ser interno, lo que realmente somos, se manifieste desde nuestro interior. Ignora a la personalidad, no la tomes en cuenta, de tanto hacerlo un día desaparecerá. ¿Y qué es la personalidad? El ego. El ego, la vanidad, el que se ofende, el que se hace víctima, y de alguna forma a lo ve, y bueno, digo, le quito poder, pero al final de cuentas estamos trabajando y hay que sernos conscientes de no darle poder a la personalidad, porque cualquier asunto, ya me vio feo. Hasta en estudios de metafísica, ¿verdad? Mis compañeros de estudio, mejor, no, es que no me llevo bien con el de al lado, o con los vecinos, con el trabajo. Personalidad de uno o personalidad de tomarse la personal. Personalidad, al final de cuentas es básicamente lo mismo, porque es que tú lo tomes, sí, no, la personalidad al final de cuentas es negativa. O sea, hemos vivido tanto tiempo, de hecho, no eres ni mujer, yo tampoco soy hombre, no lo puedo identificar con nada más que con el espíritu. Eso es lo que vamos. Porque la personalidad, pues se puede tener un perfil. De hecho, bueno, Rubén Seño menciona en la cuestión del zodiaco, sí, realmente cada signo del zodiaco, la personalidad, el metafísico no lo estudia, no lo trabaja, trabajamos el espíritu que va por encima. Vimos en la lámina de la presencia yo soy, que la personalidad es la que se tiene que quemar en llama violeta para transmutar, porque es la que está haciéndonos que nos hagamos sentir mal, que nuestra vida esté de alguna forma desarmoniosa. Y esa es la personalidad. No sé si se entiende hasta ahí. Que son cuestiones negativas como decir, la vanidad, el ego, el sentirme el víctima y demás. Y aquí tenemos que quemarlo y ponerle atención lo que es el espíritu. Dice, hay que dejar el agite, la carrera y las desilusiones. Eso es parte de la personalidad. La mente negativa, los deseos, las condenaciones y las opiniones personales. Aquí no estamos en una cuestión personal. De hecho, aquí es una cuestión de una observación, una recomendación de trabajar en conjunto, porque de hecho la palabra individuos nos está diciendo que somos indivisibles. Todos somos iguales, todos somos uno solo e indivisible. Todos venimos de Dios y regresaremos a Dios. Y el momento que doy mi opinión o que lleva con una intención negativa, pues va. Y lo que va, regresa. Dice, vive en estado de gracia. Fuera de crítica, dice Connie Méndez, paso tanto tiempo perfeccionándome que yo no tengo tiempo para criticar a los demás. En estado de gracia, no solamente los seres de luz, los ángeles o los arcángeles, sino también el ser humano puede vivir en estado de gracia. Este planeta, este plano, puede ser el infierno, el purgatorio o el paraíso. Entonces depende de nosotros. Y regresamos, como es adentro, es afuera. Si tengo emociones, sentimientos, pensamientos del ego, el ego dice para mí y el amor dice para todos. Si el ego es con una intención de crítica, de hacer un mal, de hacer un daño, el daño se me va a regresar. De hecho, el daño se me va a observar, como vivo en la casa, todo demacrado, todo cansado, todo estresado. Y ese es el asunto. Hay que vivir en estado de gracia. Y las leyes se cumplen. Hemos visto alrededor del día de hoy varias leyes
donde sabemos que sí o sí se cumplen. Una ley es inmutable, es decir, no cambia, no varía. Y no es un castigo de Dios, es una cuestión donde nosotros no estamos acorde a la ley. Y vimos la ley de la fe, la ley del suministro, la oración científica, que también es una ley, y varios aspectos donde podemos entender que eso se cumple sí o sí, y hay que ser conscientes de esto. Dice Rubén Cedeño, hay veces que se da el poder a la personalidad como si fuera un maestro espiritual. De la personalidad no vamos a sacar nada de maestría. De hecho, los maestros ascendidos, los seres de luz, ya transmutaron esa situación y por eso son seres de luz. No viven en la personalidad. Cuando hay personalidad, siempre hay egos que se ofenden. Si no son reconocidos o ¿qué? Obedecidos. Obedecidos. El yo personal se cree el cuento de que es el importante. Es un líder, un guía, un discípulo o un escogido. Entonces, el trabajo es transmutar y quemar y liberarnos de todas esas cuestiones humanas, que es lo que vemos acá. No vemos cuestiones humanas, vemos aquí cuestiones del espíritu, de la energía. Ya fuimos demasiado tiempo humanos, solo tenemos que reconocer nuestro poder interior. Dice, vive todos los días negando el yo personal. Uno es nada y nadie. Realmente uno es nada. Nuestro mejor gurú, maestro, está dentro de nosotros. Dios, ya lo dije en la otra actividad, está dentro de nosotros. No tenemos que buscar afuera, ni darle poder a las cuestiones humanas y todas esas situaciones, ¿verdad? Y por la ley del ritmo hay que vaciarnos, porque si no, vamos a andar penduleados, como dicen, y nos va a traer de un asunto a otro. Cuando realmente nos vaciamos, es como un vaso de agua. Nos llenamos conscientemente de algo positivo. Un vaso, perdón, de cristal, se llena de algo positivo, de lo que tú quieras, pero tú debes estar consciente de lo que tú quieres recibir o ser en esa cuestión. No sé si se entiende hasta acá. ¿Sí? Dentro de lo que es, bueno, aquí menciona Rubén Cedeño, los líderes espirituales caen. De hecho, vemos mucho en religiones, sectas y demás, que pues todo cae. De hecho, se menciona que la Iglesia Católica pues ha sido de las más mencionadas o con mayor auge, pero también hasta en esos tiempos, ya, cuando no se sigue la ley de Dios, cuando no se sigue realmente esa cuestión que no tiene nada que ver con lo humano, sino con algo superior, todo cae, absolutamente todo cae. Y dice también Connie Méndez en su libro, de hecho hasta la Iglesia Católica vemos que ya fue la que imperó por mucho tiempo de alguna manera, pero pues también ya está para abajo porque pues hay situaciones que no vamos a mencionar, pero no tienen nada que ver. Y en lo que es un ejemplo de Reyes que viene en la Biblia, donde pues el pueblo de Israel no tenía rey, que tenía jueces, pero las demás ciudades tenían sus reyes y que decían, queremos un rey, queremos un rey. Dice, ¿para qué? Si ¿a cuál rey tenían? Pues a Dios. Pero querían un rey, hasta que llegó el rey Saúl, que fue el primero. Luego el rey David y el rey Salomón y etcétera. Pero desde que llegó el rey David, ¿qué pasó? En cuanto ya se eligió al rey David, todo el mundo le fue a llevar regalos, todo el mundo fue a adorar a una persona, a un humano, cuando realmente ya tenían un rey, se olvidaron de Dios. Y todos los reyes, o la mayoría de ellos, cometieron errores. Yo hago una observación aquí donde digo, ¿por qué los profetas, que también tuvieron sus situaciones, pero no fue lo mismo? No fue lo mismo, porque hay una cuestión que tenemos aquí adentro que se llama el Cristo interno. Ese es tu rey. Ese es el único rey, la única presencia, el único poder. Es Dios dentro de ti. Y eso es lo único que tenemos que hacer caso. Al rey interno que se llama el Cristo interior.
no adorar o idolatrar otra situación. ¿Cómo vas a saber que te está hablando bueno, que te está hablando el Cristo interno o en la personalidad? La personalidad no te va a llevar absolutamente a nada. Y Pero yo creo que hay como estudiante de metafísica, tenemos que, lo que al menos yo hablaba, igual con el tema de la fe, tenemos que sensibilizar, tenemos que meditar y encontrar ese hombre de oro que está dentro de nosotros. Ese es el Cristo. El Cristo te va a llevar por buen camino. De hecho, los efectos van a ser positivos. El Cristo te va a decir, no, la personalidad te va a decir, señálalo, critícalo, venganza, ahora va la tuya, ¿cuándo no? Y el Cristo no. El Cristo te va a enseñar la ley del amor. Y de hecho, en el año pasado, que fue el espíritu envolvente del rayo rosa, una de las situaciones era amar. No solamente te dice el amor a tu familia, a tus hijos, no, ama al que te odia y ama al que tú odias. Cuando tú sepas, cuando tú te conectes con eso, y esa voz interna, porque todos escuchamos una voz, como las caricaturas, un diablito y un angelito. Escuchen el angelito, es ese Cristo interno, y te va a llevar por buen camino, te va a decir, perdónalo, ámalo, transmuta esa energía, aférrate a la ley del amor. Hay varias leyes, como lo vimos el día de hoy. Está también la ley del amor, que de hecho fue lo que vino a traernos el Maestro Jesús. Y ese es el Cristo. La personalidad es todo lo contrario, no sé si quedó sí, gracias. claro en ese asunto. Y la pregunta es, si estamos informándonos, o estamos conscientes, o estamos meditando, que la energía de Dios nos llega a cada instante, ahora mismo. Ustedes van a ir a dormir, van a ir al día siguiente, van a seguir con las charlas de forma de tomando un libro y demás, en sus actividades diarias. El suministro de Dios, hablando del suministro de la ley de la energía, va a estar aquí con nosotros. Y llega algo negativo, no hay que aceptarlo, hay que quitarle poder. Viene algo, hay que calificarlo en positivo. Como decían, yo tengo, decía, al mejor esposo, más guapo, hermoso y perfecto. Así me diga yo misma lo contrario, no, yo tengo al más guapo, tengo los mejores hijos, vivo en la mejor ciudad de México, porque le estamos magnificando lo positivo o bendecirle sus Cristos. Pero hay que ser conscientes de que esa energía hay que usarla. Esa energía son electrones que vienen de Dios. Todo contiene vida. Y cuando nosotros calificamos de negativo, esos electrones, de hecho, todo lo positivo y lo negativo se regresa. Pero dice Rubén Cedeño, hay un anillo de luz, le dice no pase, y no puede pasar, no puede llegar a Dios. ¿Y qué pasa? Dice, pues me regreso donde me creo, y se regresa. Y es cuando nos generamos el mal karma. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con la energía de Dios dentro de ti? Hoy vimos varias leyes, no son todas, son muchísimas leyes, pero conociendo, dice aquí en la tierra, la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Si tú ahorita robas hasta un gansito en el Oxxo, pero no sabes que era un delito, te van a sancionar. Lo mismo pasa, como es arriba, es abajo. Con las leyes de Dios ignoramos, sabemos o ignorábamos que el odiar y el no perdonar nos generaba mal karma, pero ahora que sabemos, hay que ser conscientes de hacer el uso adecuado de la energía de Dios. Y repito, ¿qué estás haciendo con la energía de Dios dentro de ti? Para tú sacar lo mejor de ti. Como es adentro, es afuera. Que se ve reflejado en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, con tu ciudad, con el país, con tu encarnación. Estamos aquí de paso y no tenemos que hacer otra cosa más que ver dentro de nosotros y reconocer esa energía y no solamente reconocerla, hacernos conscientes del uso de esa energía para poder, pues qué, lo vimos ahorita en la ley del suministro,
nuestro Padre todo amoroso, que todo nos quiere dar, que quiere todo lo bueno, y ver si cometemos errores, tenemos libertad, libre albedrío, tenemos completa libertad. No, la humanidad lo que ha hecho con esta energía es hacerlo totalmente diferente. Ustedes como estudiantes de metafísica, que la expansión y no solamente queda acá en este salón, es la siguiente vez, queda cada vez que lleguen con su familia, en su colonia, con sus vecinos. De hecho, ahorita salen irradiando luces, destellos, y la persona que más lo necesita se van a topar, se va a atravesar. Usted no se van a dar cuenta, y la persona tampoco se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta que le hicieron un bien en el elevar su vibración. El mundo necesita de más estudiantes de la enseñanza interna, y hay que mantenernos de pie, hay que sentirnos firmes, y repito, hacer el buen uso de la energía de Dios. ¿Dudas, preguntas o aportaciones? ¿No? Fíjate que a mí pues, me ha despertado mucho todo esto, porque yo anteriormente tenía así como mucho la idea, pues el egoísmo, la personalidad, como se dice, que yo decía, pues finalmente yo no estoy pasando por aquello, ¿verdad? O sea, yo decía, pues no es mi problema, o sea, yo así lo veía de esa manera. Pero cuando llegó la pandemia, fíjate que me enseñó tantas cosas y me movió tanto, que me dolió tanto, que ahí me di cuenta que yo estaba en un grave error, que no era verdad lo que yo estaba diciendo, porque sí me podía y sí me dolía todo lo que estaba pasando. E incluso yo me iba así como